Estimados alumnos de Administración de Recursos Humanos, a continuación les voy a explicar 4 herramientas de calidad con uno de los problemas que ustedes más mencionaron durante el paso 1, paso 2 y paso 3 que estuvieron realizando sobre el grupo de Messenger entre jueves y viernes. Lo que voy a explicar requiere mucho análisis. Les pido que lo vean con mucho detenimiento. Reitero, aunque yo esté explicando 4 herramientas, ustedes solo tienen que escoger una. El problema ya lo tienen. Si alguien quisiera cambiar el problema, lo puede hacer. De todas maneras, el día de mañana, a partir de las 5, yo les voy a empezar a revisar lo que van a hacer. Pero si no, lo único que tienen que hacer es copiar lo que yo estoy realizando en el video con una de las herramientas. Hay personas que me mencionaron que van a continuar con la actividad anterior como se había planteado. También les voy a revisar cómo es que lo van a presentar y pues ya les haré las observaciones pertinentes. Algo que van a utilizar para poder realizar su práctica es un material donde van a tener que escribir y este tiene que ser amplio, como en este caso es un cartoncillo con un plástico para poder borrar si es que utilizo plumones que no son de pintarrón, ya sea con un trapito mojado. Si ustedes tienen un pizarrón, pueden utilizar un pizarrón. Si tienen un espejo, pueden utilizar un espejo. Si tienen hojas blancas, pero siempre buscar un lugar muy amplio en el que no necesiten borrar, como es el caso, que está amplio y donde se puede desarrollar toda su práctica. No tienen que tener nada previamente hecho, ya anotar las causas, por ejemplo, no. Lo único que pueden tener anotado es qué herramienta van a utilizar y qué problema van a resolver. Lo demás lo tienen que ir desarrollando, es una práctica. Como les mencioné en el audio, no puedo yo mencionarles o explicarles cómo se hace una gelatina y ustedes ya presentarme mañana una gelatina. No, yo tengo que ver que lo que explico ustedes lo saben aplicar. ¿Ok? Eso es lo que les voy a calificar el día miércoles. Lo siguiente, hay que presentar su práctica con el uniforme o vestidos formal, de forma, así que formal, vestimenta formal. No quiero que presenten su práctica de otra forma. Las dudas, como les mencioné, son a partir de mañana a las 5 de la tarde, donde ustedes ya me van a mencionar qué herramienta eligieron, si van a continuar resolviendo el mismo problema con las mismas soluciones que voy a mencionar y ustedes me van a indicar qué material van a utilizar. Las herramientas de calidad aplicadas a evaluación de desempeño, de verdad, muy pocas personas las saben utilizar. Por eso es que si ustedes buscaban tutoriales, pues no encuentran. Si es aplicada o si son aplicadas en grandes empresas, pero más que nada para procesos administrativos, de selección, de capacitación, pero para evaluación de desempeño siguen utilizando un método tradicional, como es el cuestionario que ustedes aplicaron. Lo aplican varias personas, evaluando a la misma persona y les dan un resultado y le invitan a que mejore su desempeño. En el caso de las herramientas de calidad, ustedes pueden explicar el desempeño de toda un área y las mismas causas les pueden llevar a pensar, o al grupo que está presentando baja evaluación de desempeño, que ellos mismos encuentren una solución de cómo mejorar. Esa es la ventaja. ¿Por qué varios no las aplican? Porque hay empleados en las grandes empresas que llevan muchos años trabajando ahí y no se preocupan por actualizarse. Por eso es que no pudieron ustedes encontrar tutoriales. Entonces, antes de empezar, confirmo. Vestidos formalmente, vestimenta formal, su material, me van a comentar qué herramienta van a utilizar y si mantienen el problema,
o van a ocupar algún otro. ¿Quedó claro? Comienzo. Yo voy a dar muchas explicaciones durante cada una de las herramientas. Ustedes lo único que tienen que hacer es explicar lo de la herramienta. No el de, recuerden que tienen que hacer esto. No, eso es para que ustedes puedan comprender mejor. Algo que sí les voy a pedir es, ustedes tienen sus apuntes del primer parcial donde habla de las herramientas de calidad. De acuerdo a la herramienta que ustedes elijan, tienen que explicar. La herramienta de lista de verificación se trata de esto y es para esto. Y ahora sí. Y por lo tanto esa herramienta yo la voy a ocupar para resolver este problema. Yo no voy a dar esa explicación ahorita. ¿Por qué? Para que me dé tiempo de explicarles cómo se aplica. Porque, reitero, ustedes ya tienen apuntes, ni siquiera tienen que buscar en otro lado. Entonces van a dar una breve explicación de la herramienta. Y después, ahora sí van a realizar todo lo que una servidora. Reitero, lo único que pueden tener ya escrito es su herramienta y el problema. Y voy a comenzar. Ustedes pueden presentar su práctica diciendo los alumnos del cuarto C, los alumnos del cuarto A presentan esta situación, los alumnos del CETIS de Recursos Humanos, yo presento esta situación. Yo lo voy a explicar en primera persona, pero ustedes como decidan realizarlo. Ahora sí comienzo. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. En este momento estoy siendo ustedes. La herramienta que yo voy a explicar es histograma, con la cual yo voy a resolver el problema de dificultad para entender las actividades. Y las causas que yo encontré por la cual a mí se me dificulta atender las dificultades son las siguientes. Me confío, me distraigo fácilmente, al intentar comprender todo, al mismo tiempo me revuelvo o me saturo de información Recuerden que fue lo que ustedes me mencionaron. Yo traté de conjuntarlo lo más posible y son las causas que ustedes estuvieron trabajando entre jueves y viernes. Y ustedes se las tienen que aprender, ¿ok? Para poder presentar su práctica. Entonces me decían que al intentar comprender todo al mismo tiempo, bueno, me revuelvo o me saturo de información. Dificultad por no contar con los materiales. De no contar con los materiales. Con los materiales o equipos. Para las actividades. Y también se me dificulta comprender el nuevo método de aprendizaje
dificultad con el nuevo método de aprendizaje. O no le entiendo al nuevo método de aprendizaje. Como a ustedes les haga más fácil, le voy a poner no lo entiendo al nuevo método de aprendizaje. Al nuevo método de aprendizaje y finalmente falta de explicación de los profesores. Y en la herramienta de histograma, lo que se busca es la causa que genera más el problema. Y por eso ustedes lo que hicieron fue asignarle un porcentaje que les pedí que fuera el 0 al 100. Pero bueno, entonces me voy a ir, reitero. Entonces, maestra Piedad, en histograma se tiene que buscar lo que más está generando el problema. Y para eso se le asigna a cada causa un porcentaje que ya sumado nos tiene que dar 100%. Y le asigné lo siguiente. Me confío 20%, me distraigo fácilmente 20%, al intentar comprender todo al mismo tiempo, me revuelvo, me saturo de información 30%, dificultad de no contar con los materiales o equipo para las actividades 5%, no le entiendo al nuevo método de aprendizaje 5% y falta de explicación de los profesores 20%. ¿Ok? Y graficado queda de la siguiente forma. Y le voy a asignar a cada una de las barras unas siglas. Por lo tanto, me confío. Quedaría como MC. Al intentar comprender todo al mismo tiempo, me revuelvo. Sería AC. Se me dificulta el no contar con los materiales. Sería D, N. No le entiendo el nuevo método de aprendizaje. Sería no E. Y finalmente, falta explicación de los profesores. Entonces falta E, FE. ¿Ok? Por lo tanto, maestra Piedad, lo que más está causando el problema de que yo no le entienda las actividades es que intento comprender todo al mismo tiempo, me revuelvo y me saturo de información. Entonces, una posible solución para mí sería tomar un curso de relajación o de pensamiento positivo para que entonces yo no me confíe y a la mera hora esté haciendo las tareas o querer que algún profesor me explique siendo que yo ya me saturé de información. Y entonces eso va a hacer que pues al estar tranquilo de forma positiva
independientemente de que me falten algunos materiales, yo voy a ver más fácilmente cómo conseguirlos, pues voy a estar tranquilo. Y bueno, tranquila. Independientemente del método, así cambie de enseñanza, yo voy a comprender qué se tiene que hacer. Y entonces, así los profesores no me explicaran, no pasaría nada porque yo estaría tranquilo y con pensamiento positivo, y eso ayudaría a que yo comprendiera mejor la información, no me saturaría, también me podría organizar de mejor forma para no saturarme de información, que eso hace entre que me confío, me distraigo con otras cosas o con otras tareas, y la falta de explicación de los profesores, pues que eso disminuya si es que yo intento no comprender todo al mismo tiempo, ni revolverme, ni saturarme de información. Entonces, lo primero que tengo que hacer es resolver esta situación. Y esa sería la solución. Continúo con otra herramienta y voy a seguir resolviendo el mismo problema. Gracias. Recuerden que ustedes solamente tienen que escoger una herramienta de las 4 que voy a explicar. Reitero, recuerden dar una breve explicación de su herramienta. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a explicar es diagrama de Pareto. Y con esta herramienta voy a resolver el siguiente problema, que es dificultad para entender las actividades. Y yo encontré que a mí se me dificulta entender las actividades por lo siguiente. Uno, me confío. 2, me distraigo fácilmente. 3, intento comprender todo al mismo tiempo. 4, y me revuelvo o me saturo de información. Se me dificulta por no contar con materiales o equipos para las actividades. No entiendo el nuevo método de aprendizaje y por la falta
de explicación de los profesores. Y diagrama de Pareto menciona que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. Por eso, para yo identificar cuál es la causa que tiene un menor porcentaje, lo primero que hice fue pensar a mí qué es lo que más me está causando problemas. Y para poder graficarlo, le asigné un porcentaje del 0 al 100 a cada una de las actividades, de tal forma que sumado, cada porcentaje me dieron 100%. Y le asigné el siguiente porcentaje. Me confío, 20%. Me distraigo fácilmente, 20%. Intento comprender todo al mismo tiempo y me revuelvo o me saturo de información, 30%. Dificultad por no contar con materiales o equipos para las actividades, 5%. No entiendo el nuevo método de aprendizaje, 5%. Y falta de explicación de los profesores, 20%. Y entonces, ya graficado queda de la siguiente forma. Y voy a asignarle unas siglas para no poner toda la causa. Me confío, sería MC. Me distraigo fácilmente, sería MD. Intento comprender todo al mismo tiempo, IC. Dificultad por no contar con los materiales o equipos, DM. No entiendo el nuevo método de aprendizaje, NA. Y falta de explicación de los profesores. Sería FE. Por lo tanto, ocupando la herramienta de diagrama de Pareto, nos menciona que tenemos que resolver las causas que menos generan el problema. Y esas son las que tenemos que resolver. Entonces, si yo resuelvo y aprendo a entender el nuevo método de aprendizaje y tengo todo mi material para realizar mis actividades, eso va a hacer que las demás causas no aparezcan o disminuyan. Y una solución para entenderle mejor al nuevo método de aprendizaje es buscar yo mismo tutoriales que me ayuden a comprender las actividades. 2. Pedirle al profesor, preguntarle de una mejor forma cuáles son mis dudas específicas, para que él también me pueda dar ejemplos específicos. O si alguno de mis compañeros está presentando bien las actividades, apoyarme de él, que se llama tutoría entre pares, para que me ayude a comprender mejor lo que tengo que hacer. Y eso va a provocar que yo mejore, que yo cumpla con la entrega y aparte que mejore la calificación obtenida en mi actividad. Gracias. Reitero, ustedes solo tienen que escoger una herramienta y tienen que explicar el mismo problema a partir de aquí. Todo lo tienen que hacer ustedes el miércoles. No pueden tener nada prehecho. Continúo con la siguiente herramienta.
Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. Recuerden que hay alumnos que van a presentar después de las 12, por eso es dependiendo el horario, es buenos días o buenas tardes. Continúo. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La herramienta que voy a utilizar para explicar un problema que tengo es lista de verificación. Y el problema que presento es dificultad para entender las actividades. Aquí lo que voy a hacer con la lista de verificación o checklist es encontrar si yo cumplo con las características de un alumno que no tiene el problema. Entonces se tendría que explicar lo siguiente: alumnos que le entienden a todas las actividades. Y ellos presentan entonces lo siguiente. No se confían, no se distraen, o atentos, o buena atención, tratan de comprender poco a poco las actividades, o comprenden poco a poco las actividades, cuentan con todos los materiales, y equipo para realizar sus actividades y finalmente los profesores les explican sus dudas. Y entonces, al compararme yo con ellos, maestra Piedad, encontré lo siguiente. ¿No me confío? No, sí me confío. ¿Tengo buena atención? No. ¿Comprendo poco a poco las actividades o las voy analizando poco a poco? No. ¿Cuento con todos los materiales y equipo para realizar las actividades? Sí cuento con materiales. Y los profesores me explican todas mis dudas. No. Por lo tanto, ¿cómo puedo resolver o cuál sería mi solución para que yo sea un alumno que le entienda todas las actividades? No me debo de confiar, debo de poner más atención, debo de comprender o analizar poco a poco las actividades, leerlas o realizar lo que se me indica y pedirle más ejemplos o explicaciones al profesor. O también puedo buscar tutoriales que me permitan con previa anticipación, si es que ya conozco los temas con los que vamos a trabajar, pues yo me adelanto y voy a ir buscando tutoriales. Voy a poner más atención cuando alguien me indique qué tengo que leer o qué tengo que ver, y eso va a permitir que entonces yo mejore
mi problema o mi área o mejore mi evaluación, ya que al entregar las actividades van a estar bien realizadas, ya que yo ya no voy a tener dificultad para comprenderlas. Gracias, me voy con la última herramienta. Buenos días, buenas tardes, maestra Piedad. La herramienta que yo voy a utilizar para resolver un problema que tengo es la herramienta de diagrama de Ishikawa. Recuerden que tienen que explicar previamente la herramienta. Y el problema que voy a resolver es dificultad para entender las actividades. Y las causas que encontré son las siguientes. Me confío. Me distraigo fácilmente. Intento comprender todo al mismo tiempo. Y por lo tanto me confundo y me confundo al saturarme de información. No cuento con todos los materiales de equipo. Y equipos para realizar las actividades. No comprendo el nuevo método de aprendizaje. Y finalmente, los profesores no explican. Mi graficado quedaría de la siguiente forma. Para graficar el diagrama de Ishikawa, ustedes pueden ocupar un cuadrado, un rectángulo o un triángulo donde van a poner el efecto. ¿Ok? Ustedes deciden. Entonces, dificultad para entender las actividades. Acuérdense que este es el área de mejora o el problema a resolver. Y graficado queda de la siguiente forma. Me confío. Me distraigo fácilmente. Aquí no importa cómo grafiquen, pero lo importante es que les alcance. Entonces le voy a poner aquí, los profesores no explican, para que me alcance el espacio. Ustedes busquen un espacio mayor y ahorita es para que ustedes puedan lograr visualizar las letras. Por eso es que lo hago más grande las causas.
me distraigo fácilmente, intento comprender todo al mismo tiempo. Y me confundo. No cuento con todos los materiales y equipos. Y no comprendo el nuevo método. En mi experiencia, chavos, yo siempre resuelvo con el diagrama de Ishikawa. La solución la explico de acuerdo a las causas. Pero eso es un agregado de la maestra Piedad, eso no lo dice Ishikawa. Entonces yo siempre les explico cuando estoy en una evaluación, siempre les digo, entonces si usted tuviera, o entonces si yo tuviera un profesor que me explicara, o profesores que me explicaran, no me distrajera, no me confiara, tuviera todo mi equipo, o sea, volteo las causas, como si yo tuviera todo eso, le entendiera el nuevo método de aprendizaje y intentara comprender todo tranquila, entonces resolvería este problema, dificultad de entender las actividades. Pues sí, esa sería una solución en diagrama Ishikawa. Pero si no ocupo las mismas causas para resolver el problema, reitero, aquí, como aquí no se asignan porcentajes, ustedes a lo mejor podrían mencionar que de acuerdo a lo que ustedes más les esté provocando la dificultad, por ejemplo, los profesores no me explican. Entonces si yo supiera preguntarle al profesor cuáles son mis dudas más claramente y que él se diera cuenta que sí leí o que sí vi el video, entonces eso va a hacer que él me pueda dar más ejemplos y no me dé una respuesta equivocada ya que yo le hice preguntar. O otra solución, si yo me preparo de acuerdo a los temas con tutoriales que me puedan llevar a entender mejor las actividades, yo no voy a tener esta dificultad. Y entonces reitero, lo de resolver con las mismas causas, eso lo hace Piedad Martínez, no lo hace el autor. Pero si no, ustedes se pueden enfocar a que, por ejemplo, lo que les decía, si ustedes con anticipación buscan cómo entender a las actividades con algún tutorial, eso va entonces si se confían, no va a afectar el que ustedes tengan dificultad para atender las actividades. El estar buscando nos hace no distraernos. Y entonces también ustedes, si tranquilamente empiezan a leer y a comprender y a visualizar lo que se les indica, o empiezan a escoger, que eso se llama curaduría, escoger qué materiales de todo lo que hay en Google o en el medio que ustedes busquen, eso les va a ayudar también a que, independientemente de la asignatura del submódulo, van a comprender mejor, o pedir el apoyo de un par, que eso se llama tutoría entre pares, de alguien que ustedes crean o que les haya comentado que está saliendo bien evaluado en sus actividades, él le podría dar ciertos consejos para salir mejor. Independientemente, de acuerdo a sus contestaciones, ustedes, el problema que más se presenta ahora es dificultad para entender las actividades. Sin embargo, la mayoría de los grupos que han presentado ahorita tienen la misma situación. Si ustedes quisieran o
para que vean otro ejemplo, porque todos los demás sí tuvieron como un ejemplo que se presentaba más, podrían apoyarse en videos anteriores de los demás grupos, para que ustedes puedan tener una mejor idea. Pero si no, reitero, ustedes solo escogen una herramienta y pueden seguir resolviendo resuelven ese problema. Nada más, no tienen que buscar nada más, ni inventar nada más. Por eso ya estuvieron participando en el paso 1 y paso 2. Hasta ahí se queda su explicación. Gracias.